Hola, soy Marjorie Rojas y les doy la más cordial bienvenida al Congreso Virtual El Poder de tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. El día de hoy nos acompaña Astrid Marín con un tema muy importante para superar los obstáculos: lenguaje a prueba de fracasos. Es para mí un gusto presentarles a nuestra invitada. Astrid Marín es máster y licenciada en Administración de Negocios con especialidad en Gerencia Financiera, Finanzas y Banca, capacitadora y consultora en finanzas empresariales, familiares y para pymes. Se ha desempeñado como gerente financiero y gerente general durante los últimos 28 años en empresas y organizaciones financieras, sociales y educativas. Desde hace 11 años ha sido consejera familiar y personal, capacitadora empresarial, profesora universitaria y coach de vida. Coach, Teacher and Speaker International certificada por The John Maxwell Team. Especialista en finanzas personales, desarrollo personal y liderazgo. Especialista en liderazgo basado en valores por Global Priority Solutions. Su pasión es servir a los demás y compartir su experiencia personal y profesional con personas que tengan un ardiente deseo de mejorar su calidad de vida. Astrid se define como financiera de profesión, profesora de corazón, mujer, esposa, madre y emprendedora. Está casada hace 22 años con Adrián y tiene 2 hijos, Sarita de 13 años e Ian Josué de 11 años. Hola Astrid, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros compartiendo un tema tan importante, lenguaje a prueba de fracasos. Muchas gracias, bienvenida por estar aquí hoy. Gracias, Marjorie. Primeramente, darte las gracias por la oportunidad de ser parte de este evento maravilloso donde reconocemos el poder de las palabras en nuestra vida, amiga. Aquí estoy para servirte. Muy bien, Astrid. Tenés una carrera profesional muy amplia, enfatizada mucho en la parte de finanzas, pero también has venido como consejera desde hace varios años y te has ido especializando. Contanos un poco acerca de tus inicios. ¿Cuándo y cómo descubriste el poder de tus palabras? Bueno, Marjorie, yo creo que esto viene desde más atrás. Me parece que lo que nosotros somos hoy, el resultado de nuestra vida hoy, es algo que viene de lo que sembraron nuestros padres. Y bueno, te cuento que yo nací en una familia grande, en una familia de 9 hijos. Mi papá, un hombre de campo, o sea, un señor que trabajaba en el campo. Mi mamá, pues, a cargo de la familia, en la casa, ¿verdad? Porque éramos tantos. Y sí tengo muy marcado cómo las palabras cambian la vida y las circunstancias de la gente, Marjorie. Yo, cuando estaba chiquita, admiraba mucho a mi madre porque ella tenía como una alegría y un gozo permanente. Y entonces yo me preguntaba cómo es que ella puede ser tan feliz a pesar de las circunstancias. Fíjate, una familia tan grande, vivíamos en el campo, éramos una familia pobre, pero sí recuerdo que mi mamá, ella todas las mañanas, cuando estaba haciendo sus cosas de la casa, ella cantaba y ella alababa a Dios. Y una de las canciones, uno de los cantos que a mí se me quedó marcado fue este canto que se llama "Cuán grande es Él", que ella le cantaba a Dios, y yo decía, ¿cómo una persona que está pasando circunstancias tan difíciles puede decirle a Dios qué grande que eres, ¿verdad? Entonces, esa palabra de alabanza en la boca de mi mamá generaba una confianza en nuestro hogar de que todo iba a estar bien, de que estábamos bajo la cobertura de ese Dios todopoderoso, y eso fue lo que realmente creo que marcó mi vida, en el sentido de que las palabras tienen poder para cambiar incluso las circunstancias más difíciles de tu vida. Eso creo que ahí fue donde empezó, y después poco a poco, a lo largo de mi vida, siempre en momentos difíciles, recurrir a esas promesas, ¿verdad? Y recurrir a lo que escuchábamos de la boca de nuestros padres, que también mi mamá decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas cosas marcaron mi vida para siempre, al nivel de que
En mi casa, gracias a Dios, de una familia muy humilde, muy pobre, todos pudimos salir adelante, estudiar y ser personas de bien, pero creo que las palabras de nuestra madre fueron como esa bendición que hizo que fluyera todo muy bien en nuestra vida. Muy bien, es una historia inspiradora, de veras que sí, como vos decís, viene de más atrás, realmente no empieza, digamos, en nuestra vida adulta, sino desde que somos niños y vemos lo que nuestros padres nos enseñan. Astrid, hoy nos traes un tema que podría pensarse que es un tema difícil, pero lo cierto es que es un tema que nos une a todos, que es qué sucede cuando las cosas no resultan como las planeamos, qué sucede cuando se nos viene un problema difícil de manejar, qué sucede cuando cometemos errores o fracasamos en un emprendimiento. A nadie le gusta el fracaso, pero ¿será que estamos manejando un concepto errado? ¿Se fracasa realmente? ¿Cómo nos defines el fracaso? Muy bien, sí, Marjorie, ciertamente, mira, hay dos realidades sobre el fracaso. Lo primero es que todos en algún momento de nuestra vida lo vamos a experimentar, nos guste o no, ¿verdad? Lo segundo es que a nadie le gusta fracasar, ¿sí? No es algo que desearíamos que ocurra en nuestra vida. Pero claro que existe un concepto errado del fracaso. Si lo vemos como algo malo, algo que no aporta nada a nuestra vida, que te debilita, incluso a veces pensamos que el fracaso es algo que le pasa a las personas que son débiles o tontos, ¿verdad? Solo los débiles, solo los tontos fracasan. Pero lo cierto es que el fracaso es la única manera, Marjorie, que tenemos para crecer en nuestra vida. O sea, no crecemos cuando las cosas están perfectas. No aprendemos cuando todo está bien. Nosotros aprendemos del error y del fracaso. Y en el fracaso en realidad debemos verlo de la manera apropiada. Debemos verlo como la oportunidad de aprender, la oportunidad de crecer. No sé si recuerdan esta frase famosa de Thomas Edison que decía, no he fracasado, solamente he encontrado 10,000 maneras en las que esto no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿se fracasa realmente? Bueno, yo diría que solo fracasan aquellos que no aprenden la lección. Hay un pensamiento también muy bueno de John Maxwell que dice que la experiencia no es la mejor maestra, la experiencia evaluada. Esto quiere decir que si te equivocas una y otra vez sobre el mismo asunto es porque no has aprendido la lección. Entonces, fíjate que en el tanto aprendas la lección y crezcas, la vida te permitirá ser mejor a partir del fracaso. Entonces, sí hay fracaso cuando no aprendemos la lección, cuando esa experiencia no la evaluamos y sacamos lo mejor de lo que pasó y nos quedamos estancados, ¿verdad? Pero si lo hacemos, el fracaso o la pérdida nos fortalecen para ser mejores personas cada día. Y siendo tan importante para nuestro crecimiento, Astrid, ¿por qué es que nos cuesta tanto permitirnos fallar? Porque a veces somos muy severos con nosotros mismos cuando cometemos errores, cuando las cosas no salen. Y es algo, como acabas de enseñarnos, muy necesario para ese crecimiento. ¿Por qué es que nos cuesta tanto darnos ese permiso? Bueno, te voy a dar 3 razones. Hay muchas razones, incluso razones de orden educativo, en donde la sociedad no nos permite fracasar, en donde, por ejemplo, sacar malas notas en la escuela, ¿verdad? Es algo malo, no se ve como algo bueno. Pero te voy a dar 3 razones por las que nos duele tanto fracasar. La primera, Marjorie, es que cuando nosotros fracasamos o perdemos algo, nos quedamos emocionalmente atascados. Fíjate en esto, en nuestra vida guardamos con más facilidad todas las experiencias negativas que las buenas experiencias. Nosotros recordamos más, nos carga más en nuestro corazón las experiencias negativas que los buenos momentos. Entonces, eso hace que no nos guste fracasar, porque nos quedamos atascados emocionalmente en aquel fracaso, en aquella pérdida. Esa es la primera razón. La segunda razón, Marjorie, es que las pérdidas hacen que nos sintamos mentalmente derrotados. Fíjate que la vida es una sucesión de pérdidas. Nosotros comenzamos con la pérdida del calor maternal al salir del vientre de la madre. Esa es nuestra primera pérdida.
durante nuestra niñez perdemos nuestros juguetes favoritos, nos caemos al intentar caminar o correr, nos separamos de la protección de nuestros padres cuando entramos a la escuela, perdemos amigos, maestros, compañeros, o sea, a lo largo de la vida siempre vamos a tener pérdidas y fracasos. Cuando somos adultos, fíjate, ya entramos en pérdidas mayores, digámoslo así, tenemos pérdidas de empleo, perdemos una posición, la muerte nos arrebata familiares, amigos, muchas veces perdemos dinero, hasta la salud muchas veces la perdemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas pérdidas, si nosotros no las sabemos manejar bien, son golpes muy fuertes a la autoestima, Marjorie. Y la diferencia, básicamente, entre una persona de éxito y una persona que no logra salir adelante es cómo la capacidad de enfrentar el fracaso, la pérdida y el desengaño en la vida. Entonces, eso es lo que hace diferente a una persona de otra, porque la autoestima se ve muy lesionada. La tercera razón es que las pérdidas crean una brecha entre yo debería y yo hice, ¿verdad? Entonces, a veces creamos un ciclo positivo en nuestra vida que nos levanta la autoestima, la confianza y todo marcha muy bien. Pero cuando empezamos a perder o a fracasar, nos equivocamos, nos sale un negocio mal, tenemos una relación amorosa que fracasa y empezamos a decir, bueno, que es que todo me sale mal a mí, ¿verdad? Entonces, creamos en nuestra mente un ciclo de negatividad. El fracaso, especialmente si se acumula, crea mucha inseguridad. Entonces, cuando estamos inseguros y dudamos de nosotros mismos, vacilamos al tomar decisiones, no estamos seguros para nada de tomar decisiones. Y esa brecha, cuando se crea esa brecha de temor, el éxito se vuelve muy difícil, porque estamos atascados, ¿verdad? Entre yo debí haber hecho esto, pero cometí este error y nos culpamos constantemente. Entonces, esas son como 3 razones básicas de por qué no nos gusta entrar en problemas de fracaso o de pérdida en nuestra vida. Así, diciendo algo que es tan natural la pérdida, como venías haciéndonos recuento desde que salimos de veras del vientre de nuestra madre, y siendo algo tan natural, debería ser algo con lo que aprendemos a vivir y nos resistimos. Y pienso que también debería ser algo que sea inherente en la educación, en la formación incluso de los niños, que se les enseñe que es natural, que está bien, en vez de crear esa resistencia. Creo que ese es un punto interesante a nivel de educación, inclusive para quienes somos mamás, para quienes somos papás, de empezar a ver el fracaso, la pérdida, como esa oportunidad de formación en nuestros hijos para que conforme vayan pasando las etapas de la vida, puedan aprovechar más bien los beneficios que trae la pérdida o el fracaso. Y ahí es donde me pongo a pensar, y también lo pienso por la audiencia, esos beneficios, porque uno no asocia la palabra beneficio con fracaso, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, anteriormente nos mencionabas que es vital para el crecimiento. ¿Podrías mencionarnos los beneficios que trae el fracaso? Sí, Marjorie, el beneficio que trae el fracaso es que te hace crecer y te hace aprender, te hace madurar. Pero, aquí vamos con el pero, para que obtengamos esos beneficios del fracaso, debemos tener ciertas cualidades como seres humanos, Marjorie, que ahí es donde encontramos las diferencias entre aquel que considera el fracaso su aliado para alcanzar el éxito y aquel que considera que fracasar te arruinó tu vida. Y te voy a dar una lista de 6 cualidades que como seres humanos tenemos que tener para poder obtener los beneficios del fracaso. Mira, la primera es la humildad, que es una cualidad que tiene que ver con el espíritu de aprendizaje, es decir, ¿qué me está enseñando la vida o qué puedo aprender de esta circunstancia difícil? ¿Okay? Ser humilde para aceptar que todos nos equivocamos, como decíamos al principio, y que debo aprender algo sobre esto. Entonces, esa es la primera cualidad. La segunda cualidad es ser realistas. En la vida hay 2 situaciones, hay hechos y hay obstáculos. Fíjate, los hechos son
situaciones que están dadas en tu vida, que no puedes cambiar, y hay obstáculos que sí son superables. Entonces, muchas veces nosotros nos peleamos con la vida tratando de cambiar hechos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo sos? ¿Cómo es tu cuerpo? O sea, si sos alto, bajo, pequeño, negrito, blanquito, esas cosas no las podemos modificar teóricamente, ¿verdad? Nosotros debemos aceptarlas y que sean parte de nuestra vida. Entonces, aceptar los hechos como hechos, ser realistas, y los obstáculos, enfrentarlos con la capacidad de superarlos. La tercera cualidad, Marjorie, es ser responsable de nuestra vida. O sea, asumir la responsabilidad de nuestra vida, pasando de ser víctima a ser el co-creador de mi vida, aquel que deja de culpar a otros, deja de culpar al Estado, al gobierno, a los papás, a los maestros, por lo que no está obteniendo, y decir, yo tomo el control de mi vida y voy para adelante. Asumir la responsabilidad de tu vida es importantísimo al fracasar, ¿verdad? Cuando fracasamos debemos aceptar que cometimos un error y que es nuestra responsabilidad tomar lo mejor y seguir adelante. La cuarta cualidad sería el espíritu de superación. Siempre necesitamos ese empuje, ¿verdad? Para salir adelante en situaciones difíciles, que no todos tenemos, pero se necesita para poder tener los beneficios del fracaso. El quinto, Marjorie, cultivar la esperanza y la fe, que es aquello que nos hace mirar más allá de las circunstancias, ¿verdad? Que es aquello que nos hace ver lo que no existe como si ya existiera. Tener la fe, la esperanza de que el día de mañana va a ser mejor que hoy, que si estoy estancado en un problema, en un fracaso, en una situación que me duele, que eso no es para siempre, que eso va a cambiar. Tener la esperanza sí es fundamental en nuestra vida. Y el sexto es la madurez. La madurez es valorar la experiencia como un aprendizaje y crecimiento, básicamente. Y entonces eso se acumula como parte de tu conocimiento. Y cuando creces en conocimiento, estás madurando. Entonces, esos son como los cualidades para de verdad poder sacarle provecho a los fracasos y las pérdidas en nuestra vida. Es que definitivamente hay que hacer toda una evaluación y es un proceso que vale la pena atravesar cuando ya se mira el fracaso de manera diferente. Y con estas cualidades tan puntuales que nos has compartido, también uno se pone a pensar que hay personas que cometen errores o enfrentan un fracaso y se sacuden, se levantan y vamos de nuevo. Y hay otras personas que quedan en la lona, ¿verdad? Que directamente tuvieron un fracaso, no logran verle la salida y quedaron debilitados en el proceso. ¿Qué papel juega precisamente así la percepción que tenemos de nosotros mismos para poder enfrentar los errores que cometemos? Uy, Marjorie, es extremadamente importante. Una baja autoestima sumada a un ciclo de fracasos sí puede llevar a una persona a la ruina, definitivamente. Por esto es tan importante comprender que el fracaso es parte de la vida. De hecho, el fracaso es parte del éxito, ¿verdad? Para tener éxito debemos fracasar. Yo le digo a la gente que yo asesoro, fracase rápido y fracase barato, pero fracase. Tienes que fracasar. Entonces, que todos los seres humanos fracasamos de diferentes maneras, ¿verdad? Eso es algo importante. Y que solo los que aprenden del fracaso llegan a alcanzar el éxito, fíjate. Entonces, pensar apropiadamente y hablarnos apropiadamente son armas claves para salir adelante cuando estamos enfrentando situaciones difíciles en nuestra vida. Cultivar nuestra autoimagen correcta es fundamental para alcanzar el éxito en cualquier área de nuestra vida. Fíjate que Nathaniel Branden dice que la autoestima alta o baja tiende a generar profecías que se cumplen por sí mismas. Fíjate qué fuerte. Es decir, tu autoestima depende de los resultados, de tu autoestima depende de los resultados que quieras obtener en tu vida. Así que la autoestima, el cómo nos hablamos nosotros, cómo nos miramos, cómo nos vemos, es fundamental para superar el fracaso.
Este es un tema mucho más profundo y me encanta esa frase que dijiste, no hay éxito sin fracaso. Es de ponerlos al lado y saber que el éxito no es un viaje sin obstáculos hacia el cielo, ¿verdad? Hacia la cumbre, sino que definitivamente está esa prueba y error, que son los aprendizajes que necesitamos para llegar hasta donde queremos. Y justamente ahora que hablamos de la percepción de nosotros mismos, Astrid, yo me estoy esforzando montones por lograr algo y no lo estoy logrando y cometo errores y algo sale mal y tal vez es algo donde yo he invertido muchos recursos, mucha energía, tiempo y yo me miro al espejo y ¿qué tengo que decirme? ¿Qué es ese diálogo interno que me podría ayudar para levantarme de ese bache y seguir? ¿Cuáles son esas palabras claves que podríamos decirnos frente al espejo cuando estamos solitos, cuando no hay nadie más? Porque quizás ese es el momento de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Cuando estamos nosotros y nuestro fracaso y nadie más. ¿Cuáles son esas palabras, ese diálogo interno que deberíamos sostener con nosotros mismos? Marjorie, fíjate que nuestro diálogo interno empieza en nuestra mente, es decir, por lo que crees, lo que hay en tu mente. Tener los pensamientos correctos es el primer paso para lo que te hablarás a ti mismo. Entonces, el aprendizaje es posible cuando cambia nuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué pensamientos debemos nosotros tener? Pensamientos correctos sobre el fracaso en nuestra mente. El número uno y más fácil es, bueno, todo el mundo se equivoca, ¿verdad? No hay problema, todo el mundo se equivoca, soy un ser humano. Entonces, hablarnos de esta manera, o sea, sos un ser humano, tienes el derecho, ¿verdad?, de equivocarte y no pasa nada. Todo el mundo se equivoca. La segunda es, pues, la que hablamos ahora. El fracaso es parte del éxito. Entonces, tenemos que meternos esta idea en nuestra mente. Para tener éxito, debo fracasar. No hay forma que yo llegue a tener éxito si no he fracasado antes, porque el fracaso significa que lo intenté, que hice algo para llegar al lugar donde yo quiero estar. La tercera frase que debemos meter en nuestra mente o pensamiento es, necesito crecer y la única forma de aprender es del fracaso. Entonces, estoy creciendo. Cuando te miras al espejo y dices, ay, pero qué torpe que eso, no, estoy creciendo. Y esto es, lo necesito para mi crecimiento. Y luego, Marjorie, hacer una serie de preguntas, que las preguntas nos ayudan tantísimo en nuestra vida a autodescubrirnos, ¿verdad? Y a ponernos en posiciones diferentes a esos pensamientos negativos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué puedo aprender de esto que me está pasando? ¿Qué me está enseñando esto? Otra pregunta que puedes hacer es, bueno, ¿cómo puedo mejorar para que esto salga bien la próxima vez? ¿Verdad? Para hacerlo mejor la próxima vez. La otra pregunta es, bueno, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la lección de todo esto? Y ponerlo, hasta escribirlo, eso nos ayuda muchísimo. Otra idea importante que tenemos que tener en nuestra mente, Marjorie, es, soy un aprendiz de la vida. Cuando aprendemos a vivir, estamos muriendo. Entonces, si somos aprendices de la vida, se vale fracasar, se vale caernos, se vale equivocarnos. Mi corazón está abierto al cambio y a la excelencia. Cuando algo no sale bien, entonces te tienes que decir, bueno, estoy abierto al cambio, tengo que mejorar, hay algo que debe ser mejor. Otra frase importante que puedes decirte cuando te miras al espejo, soy creativo. Porque sabes que la creatividad se necesita para salir adelante de los problemas. Necesitamos buscar formas diferentes de hacer las cosas, abrir nuestra mente a ideas nuevas. Entonces, la creatividad te ayuda. Entonces, soy creativo. Y otra frase que puedes decirte, el fracaso me hace crecer y ser mejor. Entonces, estoy siendo una mejor persona. Y con todo esto, dejar de decirnos frases, ¿verdad?, que nos hunden cada día más en el fracaso y intentarlo de nuevo, porque al final somos seres humanos y estamos en un mundo imperfecto. Y todo es superable, tenemos que siempre buscar la excelencia, entonces no importa. Lo que hicimos de una manera mal o no nos salió tan bien, es simplemente un prototipo, le digo yo, el prototipo, o sea, el modelo que estás haciendo.
y ese modelo se puede superar todos los días. Astrid, qué frases tan poderosas nos acabas de compartir. Vale la pena incluso anotarlas en un papelito, pegarlas en el espejo, estarlas viendo continuamente para ir transformando ese pensamiento, como nos decías, ¿verdad? Que ahí es donde parte el cambio en lo que pensamos. Muchísimas gracias por tanta riqueza, de veras que sí. Yo espero que nuestra audiencia esté tomando nota de estas frases tan poderosas. Y eso me lleva también a pensar en un acompañante fiel en este proceso, y es el miedo, ¿verdad? El miedo que nos acompaña cuando vamos a emprender algo nuevo. Y si fracaso, qué miedo fracasar. Y si me sale mal, qué miedo. Qué miedo al qué dirán. Miedo aquí, miedo allá. Aquí necesitamos, Astrid, que nos des buenos consejos, quizás no para vencer el miedo, porque esto es una batalla interna muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que cuando uno habla de vencer el miedo, ya coloca el miedo como un contrincante. Y el miedo, de repente hay que verlo más bien como un aliado. Es que hay que aprender a vivir con el miedo porque no se puede vivir sin él, ¿verdad? Está inherente en nuestra supervivencia. Pero contanos cómo podemos hacer para convertir el miedo en un aliado en este proceso. Ok, perfecto. Marjorie, yo tengo una frase que me la digo a mí misma cuando me quedo estancada, porque muchas veces me pasa, me paralizo, el miedo me paraliza. Y la frase es esta: la acción quita la depresión. Y se la digo a todo el mundo: actúa. Es decir, cómo enfrentar el miedo o cómo enfrentar la parálisis que te genera el temor actuando. No hay otra forma. Entonces, actúa ya, no lo pienses, o sea, simplemente actúa. La otra forma que puedes enfrentar el miedo es registrar esos pequeños éxitos que vas teniendo, Marjorie, porque lo que te decía ahora del modelo, vamos a imaginar que nosotros estamos construyendo un modelo, un prototipo de lo que deseamos, de la vida que deseamos. Entonces, cada cosa que hacemos debemos mirarla como un ensayo para mejorar, pero nos van dando un avance hacia lo que queremos. Hay una frase también muy popular que dice: mejor hecho que perfecto. O sea, hágalo y no importa, con el paso del tiempo, quizás cuando pasen 10 años, te vas a avergonzar de lo que hiciste hoy. Vas a decir: uy, ¿cómo yo hice eso? Ay, qué pena, qué vergüenza, pero lo hiciste y ese fue el paso que te llevó hacia lo que puedes lograr en el futuro. Entonces, mejor hecho que perfecto, ¿verdad? La otra cosa, enfocarnos en hacer aquello que nos hace felices. Nosotros podemos vivir, Marjorie, solamente desde dos escenarios en la vida. Vivimos desde el temor o vivimos desde el amor. Entonces, cuando nosotros vivimos desde el amor, es decir, hacemos todo lo que nos apasiona, lo que amamos, podemos intentarlo muchísimas veces porque estamos en nuestra zona de genio, en nuestra zona de amor, de enamoramiento, donde el fracaso no es fracaso, donde nosotros sentimos que vale la pena intentarlo. Entonces, no te quedes estancado, simplemente camina hacia lo que quieres y hazlo de todas maneras. Eso te va a reforzar, volvemos al tema de la autoestima, te va a generar confianza, te va a generar un conocimiento y una experiencia que algún día te van a permitir ver las cosas como las soñabas. Pero eso son básicamente las cosas: vivir desde el amor y no desde el temor. Excelente. Con eso y con esas palabras tan fuertes para apoyarnos en este proceso de aprendizaje, de crecimiento, nos quedamos. Y finalmente, Astrid, quisiera preguntarte si nos puedes recomendar alguna lectura que pueda complementar todo este tema tan importante del día de hoy. ¿Alguna lectura? Ok, perfecto. Hay muchos libros que hablan sobre fracaso, etcétera. Yo sigo mucho a John Maxwell, vos sabés, ¿verdad? El lado positivo del fracaso es un excelente libro de John Maxwell. Él tiene un libro que se llama A veces se gana, a veces se aprende. Es un libro dedicado a cómo aprender del fracaso. Y para aquellas personas que están pasando momentos duros en su vida, Marjorie, de pérdidas, perdieron un ser querido, se están divorciando,
acaban de terminar una relación de muchos años, un amigo les fue infiel, no les fue leal. Este libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro que a mí en mi vida, en un momento muy duro de mi vida, cuando yo perdí mis 2 primeros hijos, mis 2 primeros bebés fueron pérdidas, a mí me ayudó a entender, porque yo no entendía cómo Dios permitía que esas cosas pasaran en mi vida. Entonces, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, funciona mucho cuando estamos en un momento de dolor. Esos 3 libros pueden funcionar muchísimo para el tema de que estamos hablando hoy. Excelente. Anotados también, anotadísimos, son excelentes lecturas. Y bueno, Astrid, hemos llegado al final de esta conferencia. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo tu conocimiento, toda esta riqueza. Y quiero decirte que, bueno, esto es apenas el comienzo. De aquí nuestros amigos en la audiencia pueden seguir contactándote, pero quiero darte las gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Con mucho gusto, Marjorie. Estamos intentando construir nuestra vida desde el amor y esto es algo que a mí me apasiona y vos sabes que me dedico con todo mi corazón a hacer estas cosas, así que muchas bendiciones para vos, muchas bendiciones para cada persona que va a participar de este congreso, que todo lo que se diga acá sea para mejorar sus vidas, para prosperar, para que tengan vidas de abundancia y de plenitud, porque sí podemos vivir vidas prósperas y abundantes, sí se puede. Claro que sí. Y yo les invito a conocer más sobre Astrid Marín. Aquí en su página está su biografía, están los enlaces a sus redes sociales, a su página web. Y también si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre esta conferencia que Astrid nos ha dado hoy, pueden hacerla aquí mismo también en su página. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conferencia y por supuesto los espero en la próxima.